Taller de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Le damos la bienvenida al primer curso del programa anual de capacitaciones. Se le solicita evitar distractores y estar atentos durante el proceso de capacitación. El contenido de la capacitación del día de hoy, vamos a revisar el objetivo, las definiciones, la evaluación de riesgos y medidas de prevención, análisis de trabajo, toma 12. El objetivo de la presente capacitación es que al terminar usted la presentación, esté en la capacidad de identificar los peligros a los que están expuestos en sus actividades, aplicar medidas de control, controlar situaciones que nos puedan conducir a sufrir lesiones. La primera definición que revisaremos es IPER. IPER son las siglas: Identificación de peligros, evaluación de riesgos. Es un proceso que se realiza mediante el cual se identifican los peligros en el trabajo, se evalúan los riesgos que pueden generar y se establecen medidas de control. La segunda definición que revisaremos es peligro. ¿Qué es un peligro? Es toda fuente, situación o acto con un potencial de producir daño. Es todo aquello que puede dañarnos. ¿Qué es una fuente? Por ejemplo, en la primera imagen vemos que debido a los procedimientos de bioseguridad que tenemos para la producción de alimentos, el piso debe de estar mojado, por lo que es una fuente, es una condición producida por el trabajo. Pero una situación vendría a ser la segunda imagen, que es, en este caso, el orden y la limpieza. Se encuentra parada una barandilla metálica que podría caerse causando daños a la persona que transite cerca. También dijimos que era un acto, como podemos ver en la tercera imagen, el acto de descender por una escalera sin utilizar la baranda. El tercer concepto que reforzaremos es la identificación de peligros, proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Qué es un peligro? Como vimos en la presentación anterior, es una fuente o situación que puede ocasionar daños. En esta diapositiva estamos presentando aquellas fuentes que podrían ocasionarnos daño, que son las rejillas en posición vertical, piso sucio, rumas inestables. También tenemos situaciones que pueden ocasionarnos daño, como es el ambiente frío en las cámaras de trabajo o las superficies de trabajo húmedo. Indicamos que un peligro también puede ser un acto que puede ocasionarnos daño, como no utilizar los pasamanos al descender o ascender por las escaleras o trabajar con prisa. El trabajar con prisa, como vemos en la segunda imagen, ocasiona que no utilicemos los implementos de seguridad, exponiéndonos o exponiendo a situaciones de peligro, tanto a mi persona como a mis compañeros. Otro acto muy común en las vías de Lima es las personas que conducen vehículos. Muchos tienen el mal hábito de manejar utilizando el celular. Este acto puede ocasionarte un daño y no solamente a ti, sino también a las personas que están alrededor. Como dijimos, los peligros están clasificados. Están clasificados en peligros químicos, como en nuestra operación es el uso de peróxido o la lejía. También los riesgos biológicos debido a las enfermedades a las que podemos estar expuestos. Los riesgos físicos tienen que ver con todo lo que hay en el ambiente, el ruido, la temperatura.
Cuando hablamos de peligros locativos, hablamos de las condiciones de trabajo, como es orden y limpieza. En el caso de peligros mecánicos, hablamos del uso de herramientas, como es la máquina de cortadora, el uso de ascensores, los peligros ergonómicos, que tienen que ver relación con las posturas que adoptamos durante la realización de nuestro trabajo, y el riesgo psicosocial, que tiene que ver con la carga laboral, las agendas de trabajo, la forma en la que está organizado el trabajo y cómo afecta al trabajador. La cuarta definición que revisaremos es riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. Como podemos ver en estas imágenes, la probabilidad de que una persona se corte, la probabilidad de que una persona se golpee o la probabilidad de que una persona se caiga está determinado de diferentes factores, ¿no? La quinta definición que revisaremos es la evaluación de riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de peligro. Esto nos permite valorar el nivel, el grado, la gravedad de los mismos, proporcionando una información necesaria para que podamos implementar o tomar decisiones oportunas con respecto a las acciones preventivas. Reforcemos el concepto de riesgos. ¿Qué dijimos que era riesgo? La probabilidad de que un peligro se materialice. En este caso, estos tres ejemplos, la probabilidad de que uno pueda sufrir resbalones o tropiezos o caídas, ¿no? Cuando estamos trabajando en un piso mojado y con ciertas condiciones, como podría ser calzado en mal estado o apresurar el trabajo. Entonces son ciertos factores que se involucran para que pueda, pues, el riesgo materializarse, ¿no? Cuando hablamos del riesgo de corte, en aquellos lugares donde usamos cuchillos o usamos la cortadora. Y también estamos expuestos al riesgo de golpe por objetos, debido a las condiciones de organización de los materiales que utilizamos durante nuestras actividades. Identificación de peligro. Es un proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Tomémonos un minuto o menos de un minuto. ¿Qué peligros identificamos en nuestro trabajo o en nuestros hogares? El proceso de identificación empieza con la observación. Como ustedes, cuando estuvieron sentados, dijeron, ¿qué peligros tengo en el lugar que me encuentro ahorita? Empiezan a observar lo que hay a su alrededor. ¿Para qué? Para identificar el peligro, que nos va a permitir evaluar el riesgo, la probabilidad de que éste se materialice y determinar medidas de control. ¿Qué hago para evitar que este riesgo me cause daño a mí? E implementar los controles para el peligro identificado. Tengamos claros los conceptos de peligro y de riesgo. Dijimos que peligro es todo aquello que puede causarnos daño, como en la primera imagen, el acto subestándar de bajar una escalera sin utilizar el pasamano es un peligro. ¿Por qué? Porque dependiendo de los factores a los que estamos expuestos, el riesgo se convertiría en la probabilidad de que este peligro se materialice. ¿Y cuál sería el riesgo? De bajar o subir las escaleras sin usar el pasamano, el riesgo de caída a distinto nivel. Para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos, existe una metodología
que consta de 5 pasos: establecer procesos y listar las actividades. Tenemos que definir todas las actividades que se realizan en el proceso del trabajador, ¿no? Recordando que el hiper se realiza por puesto de trabajo, es decir, por grupos de trabajo. El segundo paso es la identificación de peligros y determinación de riesgos. Es realizar un inventario de todos los peligros y riesgos asociados a la tarea que estoy evaluando. El tercer paso es la estimación del nivel de riesgos. Esto nos va a permitir determinar el nivel del riesgo a través del cual vamos a establecer la probabilidad del daño y el nivel de consecuencia previsibles y el nivel de exposición a los que estamos expuestos durante el desarrollo de nuestras actividades. Al realizar la estimación del riesgo, esto se realiza mediante tablas que vamos a ver a continuación, nos va a permitir valorar el riesgo, determinar si el riesgo es una tarea significativa o no significativa y establecer las medidas de control. Establecer las medidas de control para reducir los riesgos significativos, recordando que los riesgos significativos son aquellos que tienen el mayor potencial de causarnos daño. Como vimos en el hiper, en la imagen podemos ver la matriz que se va a utilizar para realizar este proceso, que consiste en establecer los procesos y listar las actividades y tareas. Se tiene que listar las actividades de cada proceso y listar las tareas de cada actividad. Esto, una vez que hayamos hecho esto por puesto de trabajo, vamos a poder pasar al segundo paso, que es la identificación de peligros y determinación de riesgos. Como por ejemplo, la gestión gerencial, la tarea en la recepción del cliente, tenemos el peligro de malas posturas al sentarse y el riesgo vendría a ser lesiones musculoesqueléticas con posibles consecuencias de lumbalgia. Acabamos de realizar un paso que hemos observado la tarea e identificado los peligros de cada tarea que nos va a permitir determinar los riesgos asociados a esta actividad. El tercer paso es la estimación del peligro. Este paso debe desarrollarse con un equipo multidisciplinario conformado para la elaboración del hiper. El grupo debe determinar el índice de probabilidad, teniendo en cuenta el índice de personas expuestas, si existen procedimientos, si se les ha dado capacitación y su nivel de exposición al riesgo. Además, este grupo debe determinar el índice de severidad, teniendo en cuenta la naturaleza de daño y las partes del cuerpo afectadas. Para la estimación del riesgo o el nivel de riesgo, vamos a valorar la probabilidad con la severidad. A continuación vemos una tabla que va del 1 al 3, que es la evaluación del nivel de riesgo. Como dijimos, la probabilidad está dividida en la cantidad de personas expuestas. A mayor cantidad de personas expuestas, mayor va a ser el índice de probabilidad. También vamos a valorar los procedimientos existentes. Existen y son satisfactorios y suficientes, serían un 1. Pero si están parcialmente implementados, serían 2, y si no existieran, serían 3. Además, valoraremos el tema de la capacitación. El personal se encuentra entrenado, conoce los peligros y los previene, porque muchas veces conocemos que existe un peligro, pero no tomamos acciones preventivas para controlarlo. El nivel del índice de probabilidad aumenta si el personal se encuentra parcialmente
entrenado o que conoce el peligro y no toma ningún tipo de acción de control. Y aumenta el nivel de probabilidad del riesgo si el personal no está entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones de control. También la probabilidad, vamos a medir el nivel de exposición al riesgo. Si esa tarea a la que estamos expuestas a determinado peligro se realiza una vez al año, una vez al mes o al menos una vez al día. Evaluaremos las consecuencias que nos van a permitir estimar el nivel de riesgo, ¿no? Y el criterio de significancia que este riesgo va a tener. ¿Qué diferencia hay entre un riesgo no significativo y un riesgo significativo? Es que cuando se realice el plan de implementación de prevención, vamos a darle prioridad a todas aquellas actividades que han tenido un criterio significativo, debido a que este riesgo pues ha obtenido un puntaje bastante alto. El cuarto paso es la valoración, que es lo que vimos un poquito anteriormente. Este paso es muy importante, la participación del responsable de área, ya que al establecer que un riesgo evaluado es significativo o no significativo, implicará la responsabilidad que asume la organización para con sus colaboradores. La interpretación del nivel de riesgo es decisiva para determinar la significancia, ¿no? El quinto paso, y el más importante, es establecer las medidas de control. Luego de haber determinado el riesgo, si es significativo o no significativo, se deberán establecer medidas de control eficientes que permitan reducir los niveles de riesgo para todo aquellos que ha sido valorado como significativo hasta lograr niveles en los cuales estos riesgos lleven a ser valorados como no significativos. El establecimiento de medidas de control no debe limitarse solamente para riesgos significativos, también pudiendo establecerse para aquellos que han sido valorados como no significativos, con la intención de siempre reducir el nivel de riesgo al que hemos evaluado. Esta tabla, después de haber sido completado esta evaluación, podemos también tener una tabla un poco más dinámica, ¿no? Como los ejemplos que vemos acá. Peligro, la presencia de canes. El riesgo, el ataque del animal. La consecuencia son las mordidas, cortes o hasta rabia. ¿Y cuáles serían las medidas de control? En este caso son medidas de control administrativa. Por ejemplo, mantener la calma, no te muevas, no mires al can a los ojos, no trates de correr, trata de distraer al perro. Si el perro amenaza, hay que ofrecerle otra cosa que pueda morder, como una mochila, una botella de agua, golosina, o arrojar algún objeto lejos de ti para que el perro pueda perseguirlo. Otro peligro son las superficies defectuosas, que tienen como riesgos las caídas a mismo nivel, y las consecuencias son los golpes, contusiones, fracturas, esguinces. ¿Cuáles serían las medidas de control? Caminar concentrado a tu entorno de trabajo, no usar el celular mientras caminas, caminar con cuidado, al transitar por superficies irregulares, usar un calzado que te calce adecuadamente, no utilizar zapatos con taco en ruta, no saltar en un desnivel. Hablamos de medidas de control y estas medidas de control tienen jerarquía de controles. Es una escala que nos permite mitigar, eliminar, trasladar, compartir un riesgo en un lugar de trabajo que va desde lo más fácil hasta lo más complejo. Como vemos en la imagen del lado derecho, la tarea es la excavación debajo de un talud. El peligro es el
es la caída del talud. Y el riesgo, pues, es el riesgo de aplatamiento por la caída del talud, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes niveles de control. El primer nivel y el más efectivo es eliminar el peligro, ¿no? En la imagen que vemos se puede causar pues una explosión que elimine pues esta superficie sobresaliente, eliminar el peligro del lugar del trabajo, tarea, proceso, material o método. Pero hay situaciones en las que no es posible eliminarlo, por lo que podríamos hacer la sustitución. Sustituir la actividad del proceso o de la sustancia, es decir, que la persona que realiza la excavación ya no sea una persona, sino, como vemos en la imagen, pues sea un robot, ¿no? También es eficiente, pero si hablamos en un tema de pérdidas, si esto llegara a caer, pues existiría un daño material, ¿no? También el tercer nivel de control es de ingeniería. Es la reparación, es el diseño. Consiste en aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación o aislamiento durante el tiempo de operación. Como podemos ver en la imagen, el uso de columnas que permitirán soportar el talud mientras se realiza la excavación. Mientras vamos viendo otros niveles de control, otras jerarquías de control, el nivel de efectividad va disminuyendo. Posteriormente vienen las medidas administrativas, ¿no? Establecer políticas, procedimientos, prácticas de trabajo, señales de los riesgos, programas de entrenamiento para reducir la exposición del riesgo. Y por último, y menos efectivo, es el uso de EPPs para proteger a las personas contra los peligros. ¿Por qué los EPPs son los menos efectivos? Porque no hemos podido controlar el peligro al que está expuesto, por lo que necesitamos pues acondicionar implementos que permitan al trabajador realizar sus actividades. En la siguiente imagen es una situación de una planta donde ustedes pueden identificar ciertas situaciones de peligro, ¿no? A ver, tómense un minuto para que puedan revisar y cuántas situaciones de peligro identifican. En total se identifican 12 situaciones de peligro. Como podemos ver, el sentarse distraído sobre la baranda, el trabajar en un lugar pudiendo hacer caer objetos, el descender por una escalera que no tiene pasamanos, el obstruir las vías de tránsito, el fumar, habiendo un letrero de no fumar, obstaculizar la señalización, son una de las tantas situaciones que tienen el potencial de generar daño. Es por eso muy importante realizar un análisis de trabajo seguro. Para realizar un análisis de trabajo seguro se tiene una técnica que se llama toma 12, que consiste en 4 pasos. Primero, deténgase. Deténgase para evaluar el área de trabajo. Segundo, observe. Observe unos segundos dónde está y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad que va a realizar. La tercera es controle. Piense
¿Cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no lo dañen a usted ni a sus compañeros? Y cuarto, ejecute. Usa todo lo observado y analizado para que tu trabajo sea más seguro. Por eso toma 12 es la D de deténgase, la O de observe, la C de controle y la E de ejecute. Si ustedes aplican esta técnica antes de realizar una actividad, va a disminuir la probabilidad de que algún peligro se pueda manifestar causándole daños. Se agradece su participación y por haber llegado al final de la presentación. Es muy importante que realice su evaluación para que así pueda registrar también su asistencia. Nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto.